Hola, soy Jesús Nieto Martínez. Vamos a continuar el curso Teoría de Grafos 1. Recordando, como siempre, lo que hicimos en el video anterior. Hablamos de grafos dirigidos y vimos un par de resultados. Luego de hablar de sucesiones gráficas y grados de vértices en el caso de grafos dirigidos. El último teorema que demostramos dice que si tienes una lista de pares ordenados de enteros no negativos, esa lista es realizable por un grafo dirigido si solo si la suma de las primeras coordenadas es igual a la suma de las segundas coordenadas. Eso fue lo que hicimos en el video anterior. Vamos a hablar hoy de árboles. Y la mayoría de lo que vamos a decir aquí ya lo dijimos en el video del curso que se llama combinatoria, el video número 5. Entonces, mucho de lo que vamos a decir acá lo dijimos antes allá, así que no vamos a hablar en tanto detalle. Vamos entonces a hablar de árboles, que es el modelo que utilizamos para estudiar estructuras como la manera en que, por ejemplo, se distribuyen los archivos en un ordenador. ¿Cuáles son las características que definen a un grafo que vamos a llamar árbol? Bueno, sería un grafo que no tenga ciclos y que sea conexo. Que no tenga ciclos se dice simplemente acíclico o un bosque. Y si entonces es acíclico y conexo, decimos que es un árbol. Los vértices especiales en los árboles, los vértices que tienen un solo vecino, se van a llamar hojas. Un vértice que tiene grado 1 en un árbol se dice que es una hoja. Si tienes un subgrafo de un grafo dado, digamos G, si el subgrafo es H, vamos a decir que H genera o es un subgrafo generador de G si tienen el mismo conjunto de vértices. En el caso particular de que el grafo generador sea un árbol, se dice que es un árbol generador. Es un concepto que se usa mucho, el concepto de árbol generador. A partir de las definiciones es sencillo ver que toda componente de un bosque será un árbol. Las componentes son conexas por definición, entonces bosque significa acíclico. Las componentes son acíclicas y son conexas, por lo tanto son árboles. Un bosque, como es acíclico, entonces no tiene ciclos en particular impares, por lo tanto es bipartito. Todo bosque sería un grafo bipartito. Todo camino sería en particular un árbol. Un árbol será un camino si y solo si su delta, o sea, la máxima cantidad de vecinos que tienen los vértices, es 2. Una estrella, o sea, un grafo isomorfo a el grafo bipartito completo K1 n-1, eso es un árbol. Si G es un árbol, entonces hay un único árbol que lo genera, que es el mismo G. Un subgrafo H de G, si ese subgrafo es conexo, eso no quiere decir que genere a G. Por ejemplo, si G tiene 3 vértices o más y el subgrafo es solamente el camino P2, eso no genera a G. Y que un subgrafo genere a G no quiere decir que sea conexo. Tú puedes agarrar el subgrafo vacío, o sea, el subgrafo que tiene todos los vértices de G, pero no tiene ningún lado de G. Entonces, si G tiene lados, eso no significa que sea conexo, ¿no? Es decir, que un subgrafo genere G no es suficiente para que sea conexo. Que un subgrafo sea conexo no es suficiente para que genere a G. Entonces los árboles
generadores que tienen ambas características, ¿no? Son conexos y generan a el grafo G. En aquel video número 5 de combinatoria también vimos que todo árbol que tenga más de un vértice tiene al menos dos hojas. Puedes ver la demostración allí, no la vamos a repetir acá. También vimos que si eliminas una hoja a un árbol que tenga n vértices, el resultado sería un grafo que tiene n-1 vértices. Eso lo puedes traducir de esta forma. Todo árbol finito se puede obtener agregándole hojas a un árbol que tiene menos vértices. También demostramos una serie de equivalencias, una serie de maneras equivalentes de definir árbol. Vimos que ser conexo y acíclico es equivalente a ser conexo y tener n-1 lados, suponiendo que tenga n vértices el grafo. Eso también es equivalente a que sea acíclico y que tenga n-1 lados. Y también eso es equivalente a que dados dos vértices hay un único camino que los conecta. En realidad hubo una de esas implicaciones que no hicimos en aquel video. De hecho, comentamos que en este video podías ver esa demostración. Entonces aquí solamente vamos a ver esa demostración que faltó en aquel video, y es poniéndole nombre a cada uno de esos enunciados. Si llamamos A al enunciado, G es acíclico y conexo. B al enunciado, G es conexo y tiene n-1 lados, suponiendo que G tenga n vértices. C es el enunciado, G es acíclico y tiene n-1 lados. Y D es el enunciado, dados cualquier par de vértices U y B en G. Hay un único camino en G que los conecta. Entonces A, B, C y D son equivalentes. Entonces en aquel video vimos A implica B, A implica C. Todas las implicaciones excepto B implica A. Y esa es la que vamos a ver. Vamos a ver B implica A. Entonces vamos a suponer B. Recuerda qué significa B. Estamos suponiendo G tiene n lados, n vértices, perdón, y B es G conexo y tiene n-1 lados. Y queremos demostrar el enunciado A, que es acíclico y conexo. Conexo ya lo tenemos por hipótesis, solamente nos falta acíclico. ¿Qué pasaría si G tuviera un ciclo? Si G tuviera un ciclo, entonces tú podrías eliminar un lado de ese ciclo. Elimina un lado de ese ciclo. ¿Y qué pasa si sigue habiendo un ciclo todavía? Bueno, puedes eliminar de ese grafo resultante un lado de ese ciclo que había. Y así sucesivamente vas a proceder hasta que obtengas un grafo G' que ya no tiene ciclos. Ese grafo G' tiene la misma cantidad de vértices que el grafo original G. En cada uno de los pasos, el lado que se iba eliminando no era un lado corte, porque es un lado de un ciclo. Entonces, los únicos candidatos a separarse son los vértices que son extremos de ese lado eliminado, pero esos vértices están conectados por el resto del ciclo, que sería un camino entre ellos. En cada paso, el grafo que resultaba era conexo, así que ese grafo resultante G', como no tiene ciclos y es conexo, entonces es un árbol, o sea que satisface A. Y ya vimos que A implica tener n-1 lados. Entonces, G' tiene n-1 lados. Bueno, pero n-1 lados es lo máximo que puede tener, ¿no? O sea, en realidad, en esta construcción no quitamos ningún lado. Es decir, que no había ningún ciclo
al cual quitarle un lado. O sea que G en realidad es acíclico desde el principio. O sea, no es posible que G tenga un ciclo, porque entonces este procedimiento nos daría G' con n-1 lado. ¿Ok? Esto demostraría que B implica A, y esa es la única que faltaba para obtener la caracterización. 1, sí, solo sí, 2, 2, sí, solo sí, 3, 3, sí, solo sí, 4. Todas estas son equivalentes. Todo eso entonces, los detalles que no vimos aquí están en el otro video. Lo único nuevo sería, bueno, lo que viene de aquí en adelante, ¿no? Si tienes un grafo, por ejemplo, en esa demostración de que B implica A, en esa construcción vimos que si G es un grafo conexo, eliminando lados a G, tú puedes obtener un subgrafo que es acíclico. Ese grafo resultante sería un árbol generador de G. Por lo tanto, podemos concluir a partir de esa construcción, en aquella demostración, que todo grafo conexo tiene, en efecto, un árbol generador. Ahora, ¿qué pasaría si tuviéramos un grafo conexo y ese grafo tuviera dos árboles generadores, digamos T y T'? Vamos a ver si podemos utilizar el lápiz acá. Sí, en efecto podemos usar el lápiz para hacer el siguiente razonamiento. Digamos que tenemos entonces T y T', árboles generadores de un grafo conexo G. Vamos a considerar un lado, digamos E, que está en T, pero no está en T'. Si a T le quitamos ese lado, vamos a ponerlo punteado, entonces digamos que a T le quitamos ese lado, vamos a tener una componente, digamos U, y otra componente U'. Al quitarle un lado a ese árbol T, vamos a tener dos componentes, ¿no? Porque si tienes un árbol, a ese árbol al quitarle un lado deja de ser conexo. Entonces va a tener una componente U y una componente U'. Entonces podemos, usando el árbol T', podemos conectar la componente U y la componente U' mediante un lado. O sea, tiene que haber un lado E' que conecta la componente U y la componente U'. Este lado E' está en T'. Hay un lado E' en el árbol T' que tiene un extremo en una de las componentes y otro extremo en la otra componente. Entonces, a T quitándole E y agregándole E', ahora tienes un grafo que es conexo y tiene la cantidad de vértices de G menos 1 en lados, ¿no? Vértices de G menos 1 lados y es conexo. Entonces es un árbol generador. Entonces, si tienes un árbol generador T y otro T', entonces al quitarle un lado a T, pierdes la conexidad, pero puedes agregarle un lado del otro árbol T' para obtener un nuevo árbol generador. Eso lo resumimos en este teorema. Dado un grafo G, si T y T' son árboles generadores, cada vez que tú tomas un lado en T que no esté en T', puedes encontrar un lado E' en T' que no esté en T, de manera que después que le quitaste E a T, ahora agrega E' y el resultado es un árbol generador de G. Ahora podemos hacer al revés, es decir, supongamos que estamos en T', a T' le agregamos
el lado que está en el lado E que está en T', en T y no en T'. Vamos a agregárselo a T'. Eso echa a perder la aciclicidad de T', es decir, al agregar ese lado E', vamos a tener un ciclo. O sea, digamos que el lado E se lo agregamos a T' y con eso vamos a obtener un ciclo. Este ciclo, al agregarle este lado a T', echa a perder su aciclicidad. ¿Ok? Bueno, pero como T no tiene ciclos, tiene que haber uno de estos lados, digamos E', que está en el ciclo este, pero no está en T. Porque si todos los lados estuvieran en T, si todos estos lados estuvieran en T, como este también está en T, entonces tendríamos un ciclo en T. Eso es contradictorio porque T es acíclico. Entonces alguno de los lados tiene que estar en T' y no en T. Entonces este vamos a llamarlo E'. Si al agregarle este, tengo este ciclo, pero ahora yo quito este, entonces ya deja de tener ciclos. Eso me va a permitir obtener T', que sería agregándole E y quitándole E', sigue siendo conexo, pero ya es acíclico, porque el único ciclo que había lo rompimos al quitar E'. Por lo tanto, tenemos un nuevo árbol generador para G. Lo resumimos en este teorema. Tenemos T y T' igual que antes, E un lado de T que no está en T', entonces hay un lado E' que está en T' y no en T, tal que cuando yo a T' le agrego E y le quito E', el resultado sigue siendo un árbol generador de G. Con estos dos teoremas lo que podemos concluir es que si tienes un par de árboles generadores de un grafo conexo, tú puedes convertir uno de ellos en el otro agregando y quitando lados. Muy bien. Eso en cuanto a árboles generadores de grafos conexos. El último resultado que queremos traer aquí para hoy sería el siguiente. Tiene que ver con copias de subgrafos dentro de un grafo dado. Digamos que tienes un grafo simple G y un árbol T. ¿Bajo qué condiciones ese grafo G contiene una copia de T? El caso trivial sería que T sea solamente un punto. El que le sigue en complejidad sería, bueno, digamos que es P2. Bueno, es suficiente con que los vértices de G todos tengan vecinos, o sea que delta de G sea mayor o igual que 1, para que dentro de G haya una copia de P2. Así que la conjetura es, bueno, digamos que delta de G mayor o igual que K, si tienes un árbol T con K lados, nos preguntamos si esto es suficiente para que G contenga una copia del árbol T. Vamos a demostrarlo por inducción. Supongamos que el resultado es válido para menos de K lados. Entonces, digamos que tiene una hoja, la vamos a llamarla B, en el grafo T, y vamos a llamar U el único vecino de esa hoja en T. Entonces si a T le quitamos B, entonces quitamos ese lado, tenemos T', T' sería T quitándole B. Entonces, por hipótesis inductiva, G contiene una copia de T' porque vale delta de G mayor o igual que K, que es mayor que K menos 1. Si llamas X al vértice que corresponde a U en la copia de T' de G, entonces ahora como T' solamente tiene K menos un vértice que son distintos de U,
y el grado de x es mayor o igual que k, entonces x tiene un vecino, vamos a llamarlo y, en el grafo G, y que no está en la copia de t'. Entonces vas a agregar el lado xy a la copia de t' y con eso obtienes una copia de t, en la que y corresponde a b. Es decir, vas a tener de nuevo esto. O sea que por hipótesis inductiva tienes el resultado. ¿Cuál es el resultado? Vamos a resumirlo en este teorema. Teorema que está acá. Vamos a bajar un poco aquí. El teorema dice, tienes un árbol que tiene k lados y G es un grafo simple que satisface delta de G mayor o igual que K. O sea, los vértices de G tienen, todo el mundo tiene al menos K vecinos. Con eso es suficiente para que G contenga como subgrafo una copia del árbol T. Este es un problema que se estudia en teoría de grafos y en general la situación es dado un grafo H, bajo qué condiciones el grafo G contiene una copia de ese grafo H. Entonces aquí tenemos una condición suficiente para el caso en que ese grafo H es un árbol. Muy bien, con eso terminamos este video. Vamos a dejarlo hasta acá. Soy Jesús Nieto Martínez. Hasta la próxima.